Muchos españoles ignoran que bajo esta lápida yacen los héroes olvidados. En el cementerio de la Florida descansan algunos de los madrileños que en 1808 dieron su vida para que Madrid fuera la capital de una nación libre. «200 años después, buscamos respuestas a una pregunta. ¿Qué desató la furia de toda una ciudad? ¿Qué papel jugó la monarquía? ¿Qué ocurrió a las puertas del Palacio Real y en las calles de Madrid? ¿Qué movió a aquellos hombres y mujeres a sublevarse contra los invasores franceses? Esta es la historia de un pueblo que luchó por su libertad. ¡Wow! La mañana del 2 de mayo de 1808, la ciudad despierta tras la fiesta de San Isidro el Verde, la popular romería del patrón de Madrid. Los comerciantes y los artesanos se preparan para una nueva jornada de trabajo. Otros años, las fiestas en honor al patrón han sido alegres y multitudinarias, pero ahora se respira un clima tenso en la ciudad. El pueblo de Madrid está tan molesto como perplejo desde que el día 23 de marzo las tropas francesas llegaran a la villa, provocando el malestar entre los ciudadanos. Aunque la capital alcanza los 170.000 habitantes, esta mañana sus calles están casi desiertas. Los madrileños conviven forzados con las tropas francesas. La monarquía es una institución en crisis. Carlos IV y Fernando VII se encuentran en Francia, en el Palacio de Bayona, prisioneros de Napoleón. En palacio solo permanecen 3 miembros de la familia real: la infanta María Luisa, reina de Etruria, y los infantes don Antonio y don Francisco de Paula. Pero los rumores apuntan a que hoy serán trasladados a Francia. A las 8 de la mañana, los tambores anuncian el relevo de la guardia en los cuarteles de la capital. Mientras, en la ciudad comienzan a formarse los primeros corrillos de gente. Entre los habituales vagos y haraganes, se han filtrado algunos agitadores que desde hace días predisponen a la población contra los franceses. Aunque no parecen estar organizados, les va a resultar fácil convencer a la gente para que se una a su causa. Las noticias llegaban al pueblo a través de la prensa. En Madrid en ese momento solo existían 2 periódicos, el Diario de Madrid y la Gaceta de Madrid. Pero la mayor parte de la población se enteraba pues de boca a oreja, porque realmente la tasa de analfabetismo era altísima y gran parte de la población del pueblo llano no sabía leer. En el Palacio Real, frente a la Puerta del Príncipe, un carruaje espera desde primera hora. Al alba, otro coche había partido camino de Francia con la reina de Etruria en su interior. Protegidos por la Guardia Real, los lacayos de palacio ultiman los preparativos para el viaje del infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que queda en Madrid. Absortos en su trabajo, no ven llegar al grupo de agitadores
que armados con picos, palas y rastrillos, irrumpe en la explanada. La guardia no puede impedir que la turba rodee el carruaje. Los gritos y las amenazas se vuelven más violentos y es entonces cuando, al amparo del caos, otro grupo de alborotadores logra entrar en palacio y llegar hasta la estancia donde se encuentra el infante. Francisco de Paula, con una serenidad impropia de su edad, tranquiliza a los alborotadores. Mientras, en el exterior, comienzan a escucharse las primeras consignas. La gente grita: «¡Traición! ¡Se nos han llevado al rey! ¡Muerte a los franceses!». En un intento por apaciguar los ánimos, el infante sale al balcón y el pueblo le pide que no se vaya. Por un instante parece que la situación se va a calmar. Nada más lejos de la realidad. La sublevación está en marcha. La situación en España y especialmente en Madrid, donde está la corte, era francamente caótica, porque quien gobernaba, se habían marchado tanto Carlos IV como Fernando VII, había una inquietud general, los franceses estaban acampados rodeando Madrid, los generales y mariscales franceses hacían lo que querían, había un malestar generalizado, había habido muchos pequeños encontronazos entre madrileños y franceses, y la gota que colma el vaso es cuando corre el rumor de que se llevan a los infantes, que son los últimos de la casa real que quedan. En los primeros momentos de la revuelta, grupos de hombres y mujeres se lanzan sobre los soldados imperiales. Por toda la ciudad comienza entonces la caza del francés. Todo aquel que tiene ganas y fuerzas arremete contra el primer gabacho que encuentra. El furor y la rabia se desbordan. Sorprendidos por la agresividad de los madrileños, los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles. Las noticias del tumulto llegan a oídos del general Murat, gran duque de Berg, jefe de las fuerzas francesas que ocupan Madrid. Su respuesta será una demostración de fuerza. En un primer momento, los soldados del coronel Lagrange, hombre de confianza de Murat, intentan sofocar el tumulto, pero el pueblo se echa sobre ellos. La reacción del ejército más poderoso del mundo será fulminante. El batallón de granaderos de la Guardia Imperial y un escuadrón de cazadores polacos asaltan la explanada de Palacio y sin previo aviso disparan sobre la población. La inesperada carga dispersa a la muchedumbre, pero la insurrección ha estallado y ya nada conseguirá detenerla. El levantamiento del 2 de mayo efectivamente es un levantamiento espontáneo, es un levantamiento caótico en buena medida, un levantamiento poco preparado, aunque sí se venía incoando por las tensiones y por los enfrentamientos con los franceses. Hay una parte, como en todos los movimientos revolucionarios, de movimiento inducido, hay un caldo de cultivo, pero desde luego la espontaneidad del 2 de mayo es indudable. Que en España sí hay una, llamaríamos ya, conciencia nacional que hace que a los franceses se les considere como usurpadores y se trate de acabar con ellos. Lo que ocurre es que, naturalmente, ellos no sabían lo que se iniciaba con ello, pero tampoco los que asaltaron el 14 de julio de 1789 la Bastilla sabían que comenzaban así la Revolución Francesa. Pero ¿por qué se había llegado a esta situación? Un año antes, en 1807, casi toda Europa ya se encontraba bajo el Imperio francés. Solo Inglaterra resistía. Después de la derrota franco-española en Trafalgar, la marina inglesa se hizo con el dominio de los mares. En España,
El reinado de Carlos IV vive entonces sus horas más bajas. Con la destrucción de su armada, el comercio con América bloqueado y las continuas contribuciones para sostener la alianza con Francia, el panorama político español está herido de muerte. Para derrotar a Inglaterra, Napoleón ordena que todos los puertos europeos queden cerrados a la flota británica, pero Portugal se niega a obedecer. En el Palacio de Fontainebleau, Bonaparte va a forzar a España a firmar un tratado que permitirá a las tropas imperiales cruzar el territorio español para invadir Portugal. A cambio del permiso de paso y de la ayuda militar, el tratado establecía el reparto de Portugal como botín de guerra. Un tercio de ese botín, el Principado de los Algarbes, sería el pago para el primer ministro español, Manuel Godoy. Con la firma del tratado, Godoy va a sellar su destino. Pero sobre todo va a colocar al rey, Carlos IV, su protector, en el ojo de un huracán político que acabaría con su reinado. Por su parte, Napoleón daba así su primer paso en la conquista de la península ibérica. La entrada de las tropas imperiales en la península se ha producido al amparo de un enésimo acuerdo entre Napoleón y la corte española. En este caso, el Tratado de Fontainebleau, sancionado el 27 de octubre de 1807. Y el primer cuerpo de ejército francés que penetra se dirige hacia Portugal al servicio de una estrategia diseñada unos meses antes por Napoleón y que se denominó el bloqueo continental, que venía a significar el paso de la guerra sobre el terreno y de mayor o menor enfrentamiento en el mar o en el continente a una guerra económica. España era en ese momento un país dividido entre varias facciones de poder. Afrancesados y absolutistas componían su realidad política y social más significativa. En el interior de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, aún quedan rincones que recuerdan aquellas tertulias en las que participaban los herederos de la Ilustración que deseaban una España moderna, próxima a sus ideas. La mayoría de la clase intelectual, entre la que se encuentran figuras de la talla de Goya, Jovellanos o Moratín, anhelaban un cambio similar al ocurrido en Francia tras la Revolución de 1789. La invasión napoleónica truncó todo el proceso de reformas que se estaban produciendo en España a lo largo del siglo XVIII y, lo que es peor, dividió a la clase educada, dividió a las élites ilustradas, que inmediatamente unos formaron parte de lo que en la época se llamó la España de la Resistencia y otros, con el tiempo, los afrancesados, pues en aquel momento fueron tratados como incluso desleales o josefinos o traidores los que se fueron con el rey José. Pero la frontera no es nada nítida. Bueno, en el ámbito civil también hay un sector de simpatizantes del mundo de la Ilustración que viene incluso desde algunas décadas anteriores y que va a recibir los mensajes napoleónicos con un doble sentimiento. Por un lado, el de la comunión, diríamos, intelectual, pero por otro, el de la confrontación emocional. Son patriotas que, cuando el conflicto estalle, en muchos casos preferirán esta dimensión de español a su compromiso intelectual. Cuando a veces se insiste demasiado en la bestialidad del levantamiento o en el reaccionarismo de los españoles, habría que recordar que entonces Napoleón es un imperialista y que tiene poco que ver con esa Francia de las luces y con esa Francia de la apertura de 1789. Frente a los afrancesados se encuentran los absolutistas, partidarios de la soberanía tradicional y adeptos al príncipe de Asturias, futuro Fernando VII.
Este grupo cuenta con el apoyo de un gran sector de la aristocracia, de la Iglesia y de una parte del pueblo llano, gentes de escasa formación y sometidas a la influencia de los sectores más poderosos. El 18 de octubre de 1807, de acuerdo con lo establecido en Fontainebleau, las tropas del general Junot entran en España rumbo a Lisboa. Meses después, 3 cuerpos más del ejército francés cruzarán los Pirineos. La correspondencia mantenida entre Napoleón, su alto mando y la familia real española nos permite saber que el emperador albergaba otros planes, además de la anexión de Portugal, puesto que no tenía intención de abandonar España. Pero a pesar de las evidencias, Carlos IV sigue considerando al ejército francés como un aliado. Otros documentos históricos nos hablan del progresivo desprestigio del gobierno español. La desconfianza en la corona aumenta. La situación económica coloca a la población al borde del hambre. El pueblo de Madrid se siente víctima de un engaño, y los círculos fernandinos aprovechan la oportunidad para responsabilizar de este engaño a Manuel Godoy. La conjura fernandina culminará entre los días 17 y 19 de marzo con el derrocamiento de Godoy en el motín de Aranjuez. Al amparo de la noche, una turba enfurecida avanza por las calles del Real Sitio. Los adeptos al príncipe de Asturias han reclutado en todos los rincones de la comarca un grupo de hombres armados que asalta el palacio de Godoy al grito de «Muerte al traidor». Manuel Godoy ha conseguido permanecer 2 días escondido, hasta que al amanecer del día 19 es apresado y trasladado ante Fernando VII, príncipe de Asturias, que ordena su prisión en espera de juicio. A partir de ese momento y hasta el 21 de abril, Manuel Godoy, el todopoderoso ministro de Carlos IV, permanecerá recluido en el castillo de Villaviciosa, de donde solo saldrá para abandonar España y no regresar jamás. La impopularidad de don Manuel Godoy había llegado a límites extraordinarios, de forma que después de producirse la noticia de su detención en Aranjuez y de que el nuevo rey es Fernando VII, se desata una ola de entusiasmo. El mismo día 19, ante las intrigas de los conspiradores y el clamor popular, Carlos IV firma su renuncia al trono y abdica en favor de su heredero. Fernando VII reinará durante casi 2 meses. Mientras tanto, el cerco francés se cierra sobre Madrid. Cuatro días después del motín de Aranjuez, el 23 de marzo, las tropas francesas al mando de Murat entran en Madrid. Además, 30.000 soldados franceses, todavía bajo el disfraz de un ejército aliado, se establecen en los pueblos de alrededor de la villa. Para los madrileños no es otra cosa que un ejército extranjero que se mueve libremente por nuestro país. En la periferia de Madrid se hallaba distribuido
el cuerpo de observación de la Gironda al mando del general Dupont, que tenía varias divisiones. Una división estaba entre Toledo y Aranjuez aproximadamente, otra se hallaba acampada entre Aranjuez y Pinto y otra entre Pinto y Fuencarral. Había unidades de caballería ocupando algunos de los pueblos también de los alrededores, Carabanchel, Leganés, y el otro cuerpo de observación de las costas del océano, que estaba más cerca de Madrid, el del mariscal Moncey, tenía tropas en el pueblo de Chamartín y también en la carretera entre El Pardo y Fuencarral. El resto estaban ya en Madrid o muy próximos a la ciudad. Desde el primer momento, tras la lógica expectación que acompaña a la entrada de las unidades francesas en Madrid, la relación entre las tropas y la población va a ser difícil. Algo que sucede en cualquier circunstancia semejante en todos los países del mundo. Se teme una subida de los precios por el incremento de la demanda. Se temen algunos problemas de abastecimiento. Y desde luego se concretan unas rivalidades en determinados espacios de convivencia, tabernas y otros lugares públicos, entre unos soldados que no dejan de ser extranjeros y a los que se ve cada vez más como menos aliados, más fuerza de ocupación, y la población civil. Y eso desemboca en una crispación que solo en la última semana de marzo se salda con la muerte de 6 soldados franceses en diversas reyertas. Previendo posibles altercados entre los madrileños y la tropa francesa, las autoridades promulgan un primer bando en Madrid, solicitando a la ciudadanía que acoja a los invasores como amigos. Nada pudo impedir que los altercados se produjesen. El Hospital General de Madrid tendría que habilitar varias salas para atender a los soldados heridos en reyertas callejeras. Que dichas tropas, en el tiempo que permanezcan en Madrid y sus contornos, sean tratadas como lo son del íntimo aliado de su majestad, con toda la franqueza, amistad. Las autoridades españolas ordenan a los madrileños que acojan en sus propias casas a los oficiales imperiales. A pesar de la hostilidad, cuando se produzca el levantamiento, serán muchos los franceses que salven su vida gracias a sus anfitriones. El ejército napoleónico estaba formado por una mezcla de unidades de élite con experiencia en grandes batallas y tropas de reemplazo. Coraceros, granaderos, mamelucos y dragones, escrupulosamente uniformados con morriones de pelo de oso, corazas brillantes y turbantes de piel de pantera, y armados con pistolas, carabinas, trabucos, sables y bayonetas, desfilaron ante una multitud que los contempló con una mezcla de estupor y asombro. La prensa de la época, el Moniteur Universal francés y la Gaceta de Madrid, diestramente dirigidos desde París, hablan de júbilo en el pueblo español. La realidad en la calle tiene otro cariz. Serán las caricaturas las que muestren el verdadero sentir de los españoles. Aparecen como un audaz instrumento de lucha en tiempos de censura y reflejan a través de la sátira el temor, la indignación y el coraje del pueblo español. Un pueblo que necesita más que nunca la figura de un rey que represente los intereses de la nación. Fernando VII ha conseguido que la opinión pública le vea como una especie de esperanza, una especie de Mesías, redentor de todos los males de España.
El día 24 de marzo, Fernando VII regresa a Madrid como rey de España. El entusiasmo popular estalla. Las campanas de la ciudad tocan a rebato. Había llegado Fernando VII, el deseado. Hablar de Fernando VII siempre es un suplicio para la mayoría de los historiadores. Ese personaje que fue Fernando VII, lleno de contradicciones y más bien con una cobardía, con una indecisión, pero con muchas ganas de poder. No hay que olvidar que es el primer golpe de Estado que da contra sus propios padres. El 10 de abril, el rey Fernando sale de Madrid para reunirse con Napoleón. El lugar de la cita se establece en Burgos, más tarde en Vitoria y finalmente en Bayona. La población madrileña asiste a la salida del nuevo monarca, que busca el apoyo y el reconocimiento de Napoleón. Unos días más tarde, el 21 de abril, Carlos IV, su esposa María Luisa y Manuel Godoy, que ha sido liberado por orden del general Mirat, viajan también hacia Bayona. Tanto Carlos IV como Fernando VII piensan que Napoleón les apoya, pero el emperador ya ha decidido que el próximo rey va a ser su propio hermano, José Bonaparte. La visita de Fernando VII a Bayona será un fracaso absoluto. Sin embargo, no parece probable que el joven monarca tuviera más alternativa que cumplir los planes de Napoleón. Esa marcha hacia Bayona, pues posiblemente había en él un poco de todo. Temor, oportunismo, algo de autoengaño, en la medida en que lo que querían era que Napoleón fuera el árbitro. Pero realmente es sabido que la actitud de Fernando VII, una vez que llega a Bayona y ante Napoleón, pues no fue precisamente gallarda, podríamos decir, ¿no? E incluso hubo algún momento a lo largo de la guerra en que llegó a felicitar a Napoleón por las victorias que tenía sobre los propios españoles. La estancia de la familia real en Bayona va a convertirse en un prolongado exilio que durará 6 años. La situación de España es desesperada. El ejército francés se ha establecido en Madrid y la junta regente nombrada por Fernando VII para gobernar en su ausencia es un juguete en manos del general Mirat. Las viejas rencillas entre Godoy, Carlos IV y Fernando VII conducen a una situación sin más salida que la claudicación. Finalmente, el efímero rey Fernando devuelve la corona a su padre y este a su vez entrega el reino al emperador. Los planes de Napoleón se han ejecutado. Solo queda que el general Mirat reciba la orden de culminar la invasión de España tomando Madrid. Yo creo que Fernando VII no estaba muy engañado. No sé si tenía otra posibilidad ante el emperador Napoleón, dueño de Europa y dueño, como digo, de este gran ejército de que disponía el ejército más importante del mundo. Y yo creo que va a ser un prisionero y en su condición de prisionero pues va a estar durante esos años. Yo creo que no va engañado, sino que sabe que no puede hacer otra cosa con el emperador. Esta sucesión de acontecimientos conducen sin remedio al estallido violento del 2 de mayo, cuando Madrid se convirtió en un campo de batalla. En cada plaza y en cada esquina se produjeron enfrentamientos a muerte entre franceses y españoles. Las tropas imperiales, eficaces y bien equipadas, se vieron sorprendidas no obstante por una multitud de hombres y mujeres exasperados que descargaron sobre ellos el odio acumulado durante semanas.
El pueblo se echó a la calle para tratar de impedir la sumisión de España. Cada descarga de fusilería era contestada con navajazos y pedradas. El número de víctimas crecía rápidamente. 200 años después, aún hay quien especula sobre si el estallido de violencia fue totalmente espontáneo. Sea como fuere, la muerte de cientos de personas en las calles de Madrid ha sido interpretada desde tantos ángulos como facciones, partidos o intereses jugaron con el destino de España en aquella mañana de mayo. Visto desde Francia, este levantamiento o motín o insurrección del 2 de mayo no podía interpretarse como algo espontáneo que hubiera manifestado un heroísmo popular, una nobleza temperamental. Por eso, ocultando ese posible aspecto, se aludió a una conspiración. Y esa conspiración se achacó a una entidad, algo indefinida, llamada Partido Fernandino, o Partido de Fernando, tal como viene expresión en una carta que vi. Lo verdaderamente significativo es que el 2 de mayo supone el salto cualitativo de la violencia que se venía ejerciendo episódicamente entre la población española y los soldados franceses para convertirse en el enfrentamiento entre dos sujetos públicos, el pueblo de Madrid y el ejército francés. Llama la atención el contraste entre la utilización y la interpretación del 2 y el 3 de mayo en Francia, o sea, una conspiración bastante fea, indigna, de poca categoría, y, por el contrario, en España, el inmediato aprovechamiento para fomentar el fervor patriótico y monárquico y dar la impresión de que se había levantado, se había despertado todo el pueblo español a través de esa pequeña cantidad de insurrectos madrileños en la capital. El ejército español tenía órdenes de no intervenir, pero en la sede de la Junta de Artillería, el capitán Pedro Velarde decide actuar. ¡Vamos! Sale a la calle en dirección al cuartel de Mejorada y en el camino encuentra al batallón de voluntarios de Andrés Rovira, del que forman parte el teniente Ruiz, el capitán Goicoechea y unos 40 hombres. A su paso se les unen civiles armados con palos, horcas y azadas. Este improvisado batallón toma el camino del Parque de Artillería de Monteleón, situado en la actual plaza del 2 de mayo. Vienen los imperiales a detener a alguien. 2 de mayo, la libertad de una nación. En su imprenta se han hecho pasquines en contra de la presencia de Napoleón en España. En la Francia de la libertad no hay cabida para delincuentes como él. ¡Alto! La situación es límite. No hay comida ni medicinas. Los franceses hablan de libertad y estamos presos en nuestro propio país. El único camino es la lucha. En otras ciudades se están organizando. Y aquí hay gente con voluntad suficiente para montar una resistencia. Solo hay sitio para los valientes. Organicémonos. Conocemos Madrid mejor que ellos. ¿Qué esperabais? ¿A los imperiales? Pues hemos venido a nosotros. Y para el amor. ¿Los vais a ejecutar? Claro que sí, mi vida. Y en una plaza pública. 2 de mayo, la También las mujeres fueron protagonistas de la insurrección. En estos levantamientos espontáneos, nada preparados, siempre tiene un gran protagonismo la mujer. Lo mismo ocurre en otros levantamientos de Europa. En el caso del levantamiento madrileño del 2 de mayo, las mujeres madrileñas, podría haber 30.000 mujeres jóvenes, habían sufrido quizás, algunas de ellas, atropellos de los 30.000 soldados franceses. Las mujeres por primera vez aparecen con nombres y apellidos. Eso no es solamente que sean muy bravas, que yo creo que siempre las ha habido, sino que por primera vez tenemos un plantel de mujeres con nombres y apellidos que se destacan de una manera verdaderamente singular e importante.
Nombres como el de Manuela Malasaña o Clara del Rey han llegado hasta nosotros. Pero fueron muchas las que a pie de calle o desde las azoteas hicieron frente a los soldados franceses. El enfrentamiento entre el ejército imperial y el pueblo de Madrid era el de los cañones contra las macetas. Los franceses marcan las puertas de las casas desde las que han sido atacados. Cuando concluya la contienda, pelotones de castigo volverán en busca de los responsables, que serán apresados y conducidos a los cuarteles para ser juzgados masivamente, sin ninguna garantía de equidad y justicia. Desbordada por los acontecimiimientos, la Junta Regente dicta un nuevo bando, exigiendo a los madrileños que cesen en su revuelta. Pero ya es demasiado tarde. Que antes bien se les dispense todo favor y ayuda. Toda la ciudad está en guerra. En la Puerta del Sol tiene lugar un enfrentamiento que quedará plasmado en el cuadro de Francisco de Goya, La carga de los mamelucos. En él se aprecia la violencia del choque entre el cuerpo de caballería francesa de los mamelucos y la población madrileña que se lanzó al degüello de jinetes y monturas. En la cárcel real tiene lugar un hecho insólito. Los presos solicitan permiso para salir a matar franceses bajo promesa de regresar. Lo más sorprendente es que cumplieron su palabra. 51 de los 56 presos regresaron a sus celdas al día siguiente. De los 5 que faltaron, 3 fueron dados por muertos. Otro resultó gravemente herido y del quinto no se volvió a saber. En menos de 4 horas, Murat movilizó una fuerza de 30.000 hombres. Desde los cuarteles de la Casa de Campo, de los Carabancheles o del Pardo, las tropas acantonadas en los alrededores de Madrid entraron en la ciudad dispuestas a restablecer el orden. Pero aunque la revuelta tiene sus horas contadas, todavía quedan insurrectos dispuestos a resistir. Circulan noticias sobre la desesperada resistencia del ejército español en el cuartel de Monteleón. Los madrileños que aún conservan fuerzas y armas se unen a los hombres del capitán Pedro Velarde para afrontar el último combate. En el resto de la ciudad, las tropas imperiales han restablecido el orden y comienzan a detener a los rebeldes. El castigo al cuartel de Monteleón es el final de la batalla. El grupo de soldados y civiles ha rechazado varios ataques, pero la munición se va agotando y el cañón, enclavado bajo el arco de entrada, ya solo puede disparar metralla. Daoíz y Velarde desechan la idea de la rendición, aunque son conscientes de que no hay escapatoria. Finalmente el coronel Lagrange da la orden. 1.800 hombres del 6º Regimiento de Infantería forman la columna de ataque y aniquilan la insurrección. En 1869 se derribó el viejo parque de artillería de Monteleón. Solo quedó en pie el arco de entrada, que hoy constituye el elemento central de la Plaza del 2 de Mayo. Bajo el arco, este monumento rinde honor a Luis Daoíz, a Pedro Velarde y a todos los ciudadanos madrileños que asistieron en este lugar
a la cita que el destino les había reservado la mañana del 2 de mayo de 1808. Los franceses, los adversarios, son los que nos han dejado las mejores crónicas respecto a los combatientes españoles. No solo los guerrilleros, sino muy especialmente también los soldados españoles, que siguen esa tradición desde los tercios de que no se rendían. Los franceses no entendían cómo cuando está perdida una batalla, pues no se enarbolaba una bandera blanca y se pactaba unas formas de rendición, honorables incluso. No, se seguía luchando hasta el final. La muerte de Daoiz y Velarde causó una gran conmoción y fue plasmada en numerosos cuadros y grabados del siglo XIX, como este carro del triunfo fúnebre de José Ribelles. Al caer la tarde del 2 de mayo, comienza la detención de todos los madrileños sospechosos de haber participado en los hechos. El ejército francés hace balance de sus bajas y retira sus muertos de las calles. Las represalias no se hacen esperar. Años después, un pintor genial compondría la imagen que inmortalizó la triste madrugada del 3 de mayo. Este monumento erigido en el Paseo del Prado de Madrid recuerda a todos los muertos por España aquel día de primavera de hace 200 años. El balance de víctimas varía en función de las fuentes. Se calcula que murieron más de 400 españoles, de los que el 90% eran civiles. El cómputo de bajas francesas correspondió al invasor y, como suele ser habitual, la política acostumbra a maquillar las cifras y los hechos en beneficio propio. A la hora de calibrar la importancia cuantitativa de las bajas españolas, se nota pues una gran disparidad. Oscilan las cifras entre unos 2.000 muertos y unos 10.000. Y, por el contrario, en cuanto a las bajas francesas, se infravalora, ya que en el primer dato que proporciona una carta mandada a París, solo se habla de unos 25 muertos franceses. En la Plaza del Rey, en Madrid, se encuentra este monumento en honor al teniente Ruiz, uno de los encargados de repartir armas a los civiles en el cuartel de Monteleón. Su imagen simboliza la unión entre civiles y militares que se levantaron contra los franceses el 2 de mayo y que a partir de esa fecha lucharon hasta que el último de los soldados franceses cruzó los Pirineos. El 2 de mayo supuso el principio de la Guerra de la Independencia. En su serie de grabados llamada Los desastres de la guerra, Goya fue capaz de plasmar la violencia y el odio que se extendieron por toda España. El ejército español era inferior en armas y medios al francés, pero con la ayuda del pueblo alcanzó la victoria. Ricos y pobres, clérigos y laicos, nobles y plebeyos, actuaron como un solo hombre en pos de expulsar al invasor. De entre sus filas surgió un grupo de célebres luchadores, los guerrilleros, que acosaron sin descanso a los militares franceses. Ellos crearían la forma moderna de lucha de guerrillas. Aquel ejército irregular, capitaneado por hombres como Espocimina, el Empecinado o el cura Merino, causó miles de bajas al enemigo y, sobre todo, acabó con su moral.
Napoleón, yo creo que menospreció o no conocía bien la capacidad de resistencia del pueblo español. Creía que su paso por España iba a ser también un paseo triunfal, como había sido en otros lugares de Europa. Pero, sin embargo, los españoles, que ya tenían una idea de comunidad nacional, de que formaban parte de lo que después sería una nación, se van a levantar como no se levantaron en otros sitios de Europa. Napoleón lo reconocería en su retiro de Santa Elena, pues cuando dijo que el pueblo en masa en España se comportó como gente con honor. Napoleón afirmó que España era una chusma de aldeanos dirigidos por una chusma de curas. Su propio hermano José I le advirtió en una carta que estaba en un error y que su gloria se hundiría en España. Esa campaña maldita, desastrosa, catastrófica de España, indudablemente significa el declive del poder napoleónico y el hundimiento de su régimen. Después de la batalla de Bailén, la primera derrota de Napoleón, el sentir de la tropa francesa puede resumirse con esta frase que dejaron escrita los soldados del ejército invasor: la fortuna de los generales, la ruina de los oficiales, la muerte del soldado. Las primeras derrotas de Napoleón van a tener lugar en España y son derrotas que hacen ver a la opinión pública internacional que Napoleón no es invencible, que el gran ejército napoleónico puede ser derrotado. Yo creo que ese es el valor de la Guerra de la Independencia y el valor, diríamos, de la sublevación madrileña y de todos los levantamientos que tienen lugar en España contra Napoleón. Yo creo que ahora la historiografía ha matizado más el papel del ejército español. Hay que tener en cuenta que Bailén, con la significación que tuvo ganar a los franceses en el mes de julio, supuso una conmoción en toda Europa. Era la primera vez que se vencía a los ejércitos napoleónicos. Se demostraba que Napoleón no era invencible, tiene un valor simbólico tremendo, y que eso lo hicieron los ejércitos españoles uniendo ese pueblo en armas que se levanta también en parte de forma espontánea, pero en parte también inducida por una situación de invasión. Más allá de su dimensión material, el 2 de mayo se convirtió en un hito espiritual. Sirvió de ejemplo a la insurrección que se extiende por todo el país en las semanas siguientes. Y desde el punto de vista político, fue la semilla para la construcción de un nuevo concepto de nación que institucionalmente empieza a concretarse con la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, reunida en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808. Los hechos y las cifras explican lo que ocurrió, pero no aciertan a la hora de definir cuál fue el sentimiento que anidaba en el espíritu de los madrileños que se alzaron contra los franceses. El pueblo español, empezando en Madrid, en Móstoles, se levantó contra el ejército invasor, porque tenía el sentimiento de nación. Y aquello culminó en una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que por primera vez le atribuye la soberanía al pueblo. Es decir, por primera vez pone en manos del pueblo las decisiones sobre España. La primera constitución liberal del mundo fue la Constitución de Cádiz, que se llamó la Pepa porque se aprobó el 19 de marzo. Sucedió hace 200 años. Hoy, España es el resultado del esfuerzo y el sacrificio de aquellos y de otros héroes, muchas veces olvidados.